Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia. Yo era habitante de la zona de Colón y nos sumamos a una gran movilización que había al comienzo de los 2000, porque había pretensiones de algunos políticos de cerrar el Hospital San Bois, que era una referencia para toda salud pública, pero fundamentalmente para los habitantes de aquella zona. Me acuerdo que llegan los primeros ciudadanos cubanos con sus diferentes calificaciones, ¿no? Oftalmólogos, especialistas, enfermeros, técnicos, con un montón de maquinaria, que yo era y soy trabajador de la construcción, no lo conocía, y el gobierno o la administración del hospital brinda un sector importante de lo que era el San Bois para el comienzo de esa situación novedosa, a la vez que novedosa, muy reclamada por la población. Yo llevo acá desde el 2012 trabajando con ellos, sí, de la primera brigada que estoy acá, ya estoy como de la familia. He conocido muchas brigadas, han desfilado, todas esas brigadas que ustedes ven ahí, las he conocido todas, sí, una cantidad de gente. ¿No? Esperemos que siga, ¿no? Porque veo que los gobiernos, por ahora los gobiernos se están portando bien. Que uno ve que bajan los ómnibus llenos, gente ahí que... Hay un ómnibus que los lleva a la terminal, a Tres Cruces, y trae la gente del BPS. Y siguen, como hasta ahora. Redujimos un 15% a la lista de espera en especialidades críticas y un 55% el retraso en cirugías oftalmológicas infantiles. En este punto, permítanme, es de rigor reconocer y recordar la solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperaran la vista en forma gratuita. Ya entrado el 2000, llega Operación Milagros. Una cuestión que también fue muy resistida por una élite que, en definitiva, sacaba provecho de las necesidades de la gente. O sea, hacerte una operación de cataratas en aquel entonces rondaba $3.000, $4.000. Una cosa que ningún trabajador, ningún jubilado podía acceder. Yo, con el trato que veía de la gente que vino de Cuba, descubrí que somos individuos biopsicosociales, que tenemos una psiquis, tenemos un tiempo para vivir y tenemos una relación con otros. ¿Y cómo descubrí eso? Porque otros viejos me contaban, asombrados, que estas mujeres y estos hombres, cuando iban a consulta, ellos sabían hasta el nombre de sus nietos. Y en la consulta le preguntaban: ¿cómo está Fernando, tu nieto de 6 años? ¿Cómo está tu yerno? ¿Sigue trabajando en tal lugar? Y claro, eso es porque yo creo que toda la medicina lo tiene claro, pero la práctica en este país no era tan clara. Que vos, para mejorarte sobre una cuestión física, el médico tiene que saber cómo estás hasta emocionalmente. Y los tipos lo manejaban con una fluidez que vos parecía que entrabas a la casa de unos amigos. Tenía cataratas y veía, no era que estaba ciega, pero
veía todo borroso en los dos ojos y cuando me enteré que tenía que pagar mucho dinero, se me vino el alma a los pies, ¿no? Porque yo dije, bueno, ahora tengo que quedar ciega. Entonces me enteré de que en el hospital de ojos lo podían hacer, no para todos, pero para la mayoría de las personas que trabajamos o que somos jubiladas. Y bueno, fue una experiencia espectacular, una atención muy buena, un antes y un después de la operación, porque el hecho de no tener que usar lentes, solo de cerca me quedé para usar, y ellos trabajaron con la gente fabuloso. Es increíble tener algo en nuestro país de ese tamaño, porque nunca se había dado, jamás se había dado acá en el Uruguay para tanta gente. Y yo, que veía un poco, pero las demás personas que estaban conmigo, que también estaban para operarse, muchas estaban ciegas, que no veían nada, y salieron. Después nos encontrábamos al otro día cuando nos recuperábamos, que nos tenían que sacar las vendas y eso, y veían y no podían creer. Y bueno, lo mismo me pasó a mí, ¿no? Yo, antes de operarme, siempre había un problema, que siempre tuve problema con una vista. Siempre desde que nací tuve problema con una de la vista, que veía un manchón. Podía confundir un caballo, viste, dos personas con un caballo, dijera. Como que las unía, viste, como que era un manchón. Cuando yo me estaba atendiendo en el San Juan, me hicieron cuánto estudio había de fondo de la vista. Dice, tenés que operarte de una de las vistas, me dijo. De la otra le vamos a poner lente, porque con lente la vamos a recuperar. Dice, porque lo que pasó esto. Dice, que al forzar la otra vista, porque no veía con una, estaba forzando la otra. Entonces se me estaba cortando la otra vista. Bueno, me operó, me mandó el lente y me recuperaron más bien. Que me acuerdo que el día de operaciones entramos del grupo de ASAI. Ahí, entramos del grupo de ASAI. Ellos te ponen anestesia local. Me pusieron local, yo no sentí para nada la operación, para nada, pues soy sincera. Fui con nervios, pero nunca sentí la operación para nada. Me atendieron re bien, tanto la cubana y el cubano, pues fueron dos, fue cubana y cubano. Yo fui a 800, no me acuerdo cuánto del número que ellos habían operado. Yo me operé el 18 de febrero del 2011. El problema que yo tenía no era que no veía, porque a mí me operaron de pterygium, que el pterygium es como una carnosidad o una tela que se te forma en el ojo del lado de la nariz hacia el centro, generalmente. Y eso ocasiona muchas molestias. Hay personas que no tanto, hay personas que más. A mí me venía molestando demasiado, me irritaba. Tenía que andar con los lentes de sol, pero cerrados así, viste, bien cerrados, inclusive adentro de casa, porque te molesta el vapor, te molestan los olores fuertes como el hipoclorito, el vinagre. Cuando estaba cocinando, cocinaba siempre con los lentes oscuros y con las luces apagadas, lo más oscuro, y es una costumbre que me quedó todavía porque me molestaba demasiado y me ardía y me dolía. Un día una amiga que había venido de San Gregorio Polanco, yo la acompañé más de una vez, ella venía por otro problema, y cuando estábamos ahí se me dio por consultarle a la doctora y decirle qué era lo que me pasaba. Y bueno, y ahí fue que me dijo, te operamos dentro de 2 días. Y dije, no, dentro de 2 días no, porque se vienen las elecciones del 2009, era fines de octubre. Dije, no. Entonces de ahí me pasaron para el 9 de noviembre, dije, está fenómeno, si hay balotaje ya va a ser más distendida la cosa. Fue en el 2009 y me operaron el 9 de noviembre del 2009. Y fue divino el trato,
espectacular, llegué en hora, todo correctísimo. Esto es totalmente gratis, gracias a la solidaridad y el acuerdo que hicieron entre el gobierno de Cuba y de Uruguay allá por el 2007, y como bien decías, 960.000 uruguayos, 960.000 consultas. Algunos se repite porque después de la intervención también hay controles. 217.000 fueron pesquisados y 118.000 hasta julio fueron las intervenciones que se hicieron. Todas salieron bien, la gente recuperó la visión, y una cosa que nos encanta compartirla. Hace unos días nos decía el director del Hospital de Ojos, habían operado de la segunda vista, ya hacía un mes que habían operado la primera y había quedado muy bien, estaba muy contenta, a una abuela que el 18 de octubre va a cumplir 102 años. El 6 de marzo del 2024 llegué a Uruguay. Esta es mi cuarta misión. Estuve en 2 misiones anteriores en Venezuela, luego en la isla de Santa Lucía en el Caribe. Es decir, una experiencia bastante larga. En la misión lo que más gratifica al final es el resultado visual y el cambio que uno nota en el paciente desde el punto de vista de su calidad de vida, porque hay pacientes que llegan con un estado físico algo deteriorado y después de la cirugía, cuando usted lo nota, es otra persona, porque logra, y lo manifiesta de diferentes formas, porque logra reconocer familiares que hace tiempo no ha visto, otros miembros que llegaron a la familia y no conocían, logran identificar algo tan básico como la alimentación, porque usted sabe, es decir, vas a comer pescado, pero si tú no ves el pescado hasta que no te llegue el pescado a la boca, no sabes qué es pescado. Y entonces eso los pacientes lo manifiestan de 1000 maneras. Muy humildemente la población uruguaya que nosotros atendemos, que es una población muy longeva, operamos pacientes desde los 60 y tantos hasta los 100 y tantos, porque hemos operado pacientes aquí de 101, de 102 años, muy agradecidos con nosotros por los resultados visuales, por la forma en que nos conducimos con ellos, por el respeto y el amor que le manifestamos en todo este proceso de que llegan a la línea preoperatoria, transcurren por todo el salón, el bloque quirúrgico, después el postoperatorio, y bueno, al final es ese. Somos una brigada pequeña, pero una brigada que recibimos mucho amor y cariño al diario del pueblo uruguayo, agradeciendo volver a ver la luz, la visión, la esperanza, y como le dicen a uno, que cambió su vida. Cambian su vida porque de verdad que vuelven a ver cosas que nunca antes habían logrado ver, como a su familia, la televisión. Se hacen más independientes porque este es un país envejecido, es un país donde está mucho el adulto mayor, y es un país donde la población es muy agradecida con la brigada y nos viven repitiendo en cualquier escenario, tanto en las pesquisas que hacemos a lo largo y ancho del país. Los cubanos nos dan las gracias, nos dan un beso, nos dan un abrazo y nos dicen cómo su vida cambió. Tengo muchas historias, desde un bombón especial traído de Brasil para mí, hasta una notica, porque a veces yo no los veo a todos, yo veo desgraciadamente al que más de seguimiento requiere. Nos he dejado en la consulta al doctor del postoperatorio, nos dejan a veces una notica, y yo las acumulo en la puerta de mi closet, ahí las tengo. Y nosotros tenemos, la brigada comparte una historia completa con un señor que yo le operé el primer ojo en el año 2024, un ojo que tuvo una complicación propia del ojo, que evolucionó bien, pero aún así nos llama porque él confía en operarse con nosotros y quiere operarse su segundo ojo con nosotros. Operamos ese segundo ojo y todo fue un éxito, maravilloso. Y el año pasado, cuando ya nos íbamos de vacaciones para fin de año, él me pide la lista de todos los de la brigada. Y usted sabe, ¿no? Un paciente pidiendo la lista.
hago las consultas pertinentes, le digo a la doctora, me dice, bueno, bien. Y el día antes de irnos apareció aquí con su familia y traía un detalle para cada uno de nosotros personificado. Es decir, una taza con una frase grabada que lo hace su esposa, que su esposa es la que hace ese trabajo. Y en esta, por ejemplo, porque cada taza tiene una frase diferente. En esta, por ejemplo, dice, la medicina cura, su entrega inspira. Y le ponen entonces con una foto de la brigada que yo también le transmití el nombre de cada colaborador. Quiere decir que cada colaborador tiene una taza, pero con una frase distinta. Y bueno, como eso, miles. El paciente uruguayo es muy, muy gentil, muy amable. Fíjate la manera de compenetrarte con el paciente aquí. Que esto nada más lo hacemos nosotros. Por humanidad, por lo que somos, ¿entiendes? Porque eso es algo que ni el imperialismo, ni el loco de todos los locos que están dirigiendo el mundo, no lo van a quitar. Y ese legado de nuestro comandante, porque ese humanismo es lo que caracteriza al ser cubano. Fíjate, todos no somos iguales, hay costumbres, pero yo te diría más del 90% es así. Ese amor que tú entregas, ese desinterés, esa igualdad. Sin dinero tú no eres nada, fíjate. Pero para nosotros no tiene ningún significado, porque a nosotros nos interesa más el ser humano con lo que vaya a obtener que cualquier dinero en el mundo. Porque usted puede ser muy rico, pero no tiene salud. Y si no tienes salud, no tienes nada. Realmente es un milagro. Es un milagro todo, porque la atención, la cordialidad con lo que te atienden, la comprensión que tienen, ¿no? A veces pienso, nunca más, qué increíble, porque esperé tanto tiempo pensando que no me lo hacían, porque generalmente, según me decía el oftalmólogo, el 95% de las personas que eran operadas de pterygium les repetía. Y yo decía, bueno, si estoy dentro del 5%, o por lo menos que me alivie un tiempo, es muy sencillo. Fue unas gotitas que me adormecieron y ahí lo quitaron, no sé, una cirugía pequeña y ya está. Lo que me llamó la atención, que todo lo que yo veía, confundía de lejos, ahora no lo confundo de lejos. Yo lo veo. Veo lo más bien. Sin lente y con lente. Yo me siento agradecida. Agradecida porque recuperé la vista que no veía. Y enseñaron a muchos médicos. Hola, mijo. Y ayudaron a muchas personas. Muchas personas fueron ayudadas, muchas personas recuperaron vista en diferentes patologías de problemas de visión. Yo por lo mío fue astigmatismo con miopía, pero muchos casos fueron cataratas, muchos casos fueron de otras cosas que acá no había para recuperación. Y hoy día veo que hay miles de personas recuperadas. Y tal vez no sean todos agradecidos, pero yo soy agradecida. Yo me siento agradecida, la verdad. Así que puedo decir, gracias a ellos, veo. Mi vida cambió porque solo el que lo pasa sabe lo que significa poder ver, ¿no? Y directamente no podés ver el número del ómnibus, no podés ver el destino, no podés ver tele, porque si bien yo podía ver un poco, pero te cansa, te termina cansando y no podés, menos leer. Y ahora se puede hacer todo. Sí, la lectura es brava. La lectura creo que es la peor. Sí. Y bueno, ni hablar de andar en la calle, ¿no? Y no ver los ómnibus. O un remedio que quieras mirar. O para hacer la comida. Viste que tenés que mirar cosas. Y eso te impide mucho en la vida, ¿no? Fue muy lindo de ver la recuperación de todos esos compañeros que habían ahí conmigo para la operación. Y bueno, ya te digo, cuando te sacan la venda y
y todos ven, porque todos ven, es maravilloso, es increíble. Nadie sabe lo que es tener poca visión y después ver cosas que decís, mirá, o el color mismo, también. Yo cuando fui para hacer el trámite, lo primero que dije fue que sean los cubanos. Yo llevo 3 años y pico aquí, ya estuve al cumplir 4, y en el tiempo que llevo aquí se han operado 5 centenarios. ¿Ves? Hay de 103, de 102, de 101, se han operado con nosotros y te toman la mano y te dicen, ay, gracias por volver a ver, en esta vida yo no tengo con qué pagarle, con qué quieren que le den. Yo le digo, no me tienen que dar nada. A la Brigada Médica Cubana lo único que se le dice es gracias, y con esa gracia que ustedes dan es un placer, y no hay dinero en este mundo que pueda cubrir esa felicidad que usted tiene hoy. A todo el mundo es lo que yo le digo, porque es la realidad. Nosotros no cobramos nada, nada, ni aquí, ni en Cuba, ni en ningún país, porque hoy por hoy estamos más de 50 países. La semana pasada estoy aquí y me llaman a la puerta, que no es común que los pacientes vengan hasta la puerta. Doctora, la buscan allá afuera. Y era una señora que en el blog me había dicho, cuando venga la próxima vez, porque ya era el segundo ojo que yo le operaba, te voy a traer un detalle. Un detalle tan humilde, tan noble, que se va conmigo hacia Cuba. Los bombones ya no existen porque se fueron, los compartimos. Pero ella de su propia mano tejió una tacita, un bucarito con un girasol, tejido con hilo de estambre. Ahí está en mi mesa y seguirá conmigo, porque tratamos de conservar todos estos detalles que son inspiradores, que alimentan el alma, porque hay cosas materiales que nunca van a sustituir estas cosas que se nos expresa desde el punto verbal. La gratitud de los pacientes es infinita. Yo salí de Cuba la primera vez muy joven, hacia Venezuela. Fundamos la Misión Milagros en Venezuela. Allí operábamos muchísimo, trabajábamos muchísimo. Una segunda vez y quise volver. Una tercera vez a una isla del Caribe de habla inglesa, y allí fui, trabajé, y yo siempre digo, y a mis compañeros, donde quiera que nos paramos, yo soy Cuba, yo represento a Cuba, y gracias a Cuba, ellos dicen que nosotros somos, a pesar de todo, siempre mantenemos esa sonrisa, lo tratamos con ese cariño, que es como si no nos pasara nada a pesar de que estamos en el medio de la tormenta. Ay, mira, ¿cómo te diría? Yo soy nacida en el proceso, yo nací en el año 67, ya la revolución había triunfado. Vengo de una familia totalmente trabajadora, quiere decir que todos los logros que he tenido desde el punto de vista personal y profesional, hay una parte de todo su esfuerzo y todo lo que él cuidó al pueblo cubano. Yo soy resultado de su labor. Es sentirlo vivo todo el tiempo. Mira, ahora mismo con este bloqueo, con todo lo que están, ya no saben ya cómo nos van a asfixiar. ¿Qué más cuando esa COVID, que tantos muertos en el mundo, y nosotros en medio de esa COVID, de todo el bloqueo, no sacamos 4 vacunas? No fueron médicos a donde quiera, cuando el ébola. ¿Qué más compromiso que pueden ver del cubano? Que las redes también hablan mucho y dicen muchas cosas, pero la realidad es cuando usted va a Cuba y lo vive y comparten. Como dicen, yo no comparto, yo no doy lo que me sobra, yo lo que comparto es lo que tengo, lo comparto entre todos. Y eso es algo muy bonito de los cubanos y nadie nos lo va a quitar, nadie. No sé, solo tengo un agradecimiento muy grande por los cubanos que nos hicieron esto posible. A lo mejor se precisa un poco más de expandir, ¿no? El hecho de que ellos todavía están, por suerte. Y bueno, eso. Y sé de cantidad de gente que se operó con ellos y que piden para operarse con ellos, ¿no? Eso es verdad.
Así que yo estoy re feliz, ya que puedo ver todo, y mandarles un saludo muy grande y muchas gracias. Los uruguayos tendríamos que estar súper agradecidos a Cuba por todo. En la época de la dictadura, por el exilio, por la gente que recibió, por todo el bloqueo internacional que tiene. Y bueno, y además, ni que hablar, conozco también gente que estudió en Cuba, que hizo el doctorado allá en medicina. Y bueno, todo eso creo que hay que agradecerlo infinitamente. No nos podemos cerrar en un círculo tan egoísta, y me parece que hay que hacerle el reconocimiento contra viento y marea a Fidel, a Cuba, y estar agradecidos. Te voy a contar una historia que me cambió la cabeza, porque uno cuando es militante generalmente se pone como un objetivo que es la conquista de un espacio o algo. Pero en esta oportunidad muchos aprendimos otros costados de esta situación. Yo una mañana llego, como yo era parte de la comisión de apoyo del hospital. Llego y una señora viene y me abraza, una señora de muy escasos recursos, y me dice: yo, Antonio, quiero que le transmitas a las autoridades del hospital una cuestión que para mí es muy importante, pero para vos capaz que sea muy simple. Yo pude, después de la operación, conocer la cara de mi nieta, porque yo no la conocía. Yo conocía su perfume, su voz y todo lo que me aportaba, pero yo después de la operación la pude conocer, le vi la cara a mi nieta. Y a mí eso hasta hoy me emociona. Yo recuerdo con alegría a un almacenero que vivía frente de casa, un tipo bastante reaccionario, era una persona con una formación o una deformación, antifrentista, anticomunista, anti todo lo que se movía por ahí. Pero él no tuvo más remedio que ir al hospital. Y me acuerdo que yo iba, le compraba algunas cositas y me decía: voy a ir a ver los comunistas esto, que ver qué hacen, que no sienta empanada, que pique pan. Y empezó a ir, y él fue de los primeros que fue atendido en Tarará, Cuba. ¿Viste? Y yo ansioso por ver qué me decía el tolo cuando llegaba. Y cuando llegó, lo único que hizo fue abrazarme. Me dice: ahora estoy perfecto de la vista. Me dieron comida, no me la cobraron. Me trataron como si yo fuera uno de ellos. No todas son respuestas y afirmaciones que hace una persona que tiene un prejuicio sostenido durante muchos años de vida. Y él ahora, no digo que sea un militante, pero su actitud frente a los vecinos cambió. Y todo eso se modificó por la gran cantidad de aprecio y afecto que recibió en su viaje a Cuba. Que si no hubiera existido un gobierno o un gobernante con las características de Fidel, no sé si esto hubiese sucedido. Lo describiría a Fidel como la síntesis de lo que todos entendemos por amor. Porque más allá de sus particularidades, que uno puede estar a favor o en contra, yo creo que a las personas hay que determinarlas por sus acciones. Y si vos lees o analizás lo que ha sido su trajín por el mundo, en cada oportunidad te da como una lección de amor. La llegada de los médicos a África, su recorrido por toda Latinoamérica, y no fue más que a partir de esa entrega, de
de entender que la humanidad precisa este tipo de gestos. Eso es Fidel Castro.